Hoy veremos lo que es potenciación. Recordemos que la potenciación tiene su base, su exponente y la potencia que es el resultado de trabajar de ellos. El exponente nos va a indicar cuántas veces se va a multiplicar la base para que nos dé el resultado de la potencia. Aquí tenemos un ejemplo de potencia de base 2. Dice que 2 elevado a la 0 va a dar 1. 2 elevado a la 1 nos da 2. 2 elevado al cuadrado nos indica que 2 veces vamos a multiplicar el 2. 2 por 2, 4. Y 2 elevado al cubo indica que 3 veces vamos a multiplicar el 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y así sucesivamente hacemos lo mismo con las demás potencias que tengamos. Por lo que hemos visto, podemos decir que 1 elevado a la n siempre nos va a dar 1. Y a, la base elevado a 1 siempre nos va a dar la misma base. Algo importante, a elevado a la 0 va a ser igual a 1. Todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Eso hay que recordarlo. Dicho de otras palabras, los que nos decía anterior, si la base de una potencia es 1, el resultado es 1. Si el exponente de una potencia es 1, el resultado es la base. Y si el exponente de una potencia es 0, y la base no debe ser 0 para que se cumpla que el resultado sea 1. Entonces, para cualquier potencia que sea 0, una base que esté elevada a la 0, siempre va a ser 1 su resultado. Entonces, vemos estos siguientes ejemplos. De calcular las potencias, tenemos 3 al cuadrado, 5 al cubo, 11 a la 1, 7 a la 0, 1 a la 22, 6 a la 2 y 0 a la 20. En el primer ejemplo podemos ver que dice que la potencia elevada al 3 al cuadrado, recordemos que el exponente nos va a indicar las veces que se va a multiplicar la base. En este caso 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. En el siguiente ejemplo tenemos 3 al cubo. Nos está indicando que 3 veces se va a multiplicar el 5. Entonces 5 por 3, 25 y 25 por 5, 125. Y así sucesivamente vamos trabajando cada una de las potencias. Y eso es lo que vamos a ir viendo. En este caso tenemos 11 elevado a la 1. Quiere decir que solo una vez se va a multiplicar el 11. Entonces, recordemos lo fundamental que dice que si una base está elevada al 1, siempre nos va a dar la misma base. Y aquí la potencia de 7 elevado a la 0, recordemos que todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Aquí tenemos la potencia de 1 elevado a la 22. Nos quiere decir que 22 veces vamos a multiplicar 1. Entonces, aquí tenemos 1 por 1, y sigue hasta 22 veces 1. Pero recordemos que como es 1 por 1, siempre nos va a seguir dando 1. Por eso la respuesta es 1. La otra sería 6 al cuadrado. Vemos que 2 veces se va a multiplicar el 6, que es lo que nos indica el exponente. De 6 por 6, 36. Ahora, aquí algo importante. La potencia. Si la base es 0 y el exponente es mayor que 0, ese valor siempre nos va a dar 0. ¿Sí? Exceptuando que la potencia 0 elevado a la 0 no la den. Pero recordemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Pero en este caso, este valor de 0, cuando tengamos una base 0, esté elevado a 0, siempre nos va a dar 0. Veamos los siguientes ejemplos de exponentes negativos. Aquí la regla general o lo fundamental es de que tenemos que trabajar las reglas de los signos. Recordemos que si tenemos signos iguales, nos va a dar positivo. Si tenemos signos contrarios, nos va a dar negativo. En el primer ejemplo tenemos que la potencia de menos 1 elevado al cuadrado quiere decir que
2 veces voy a multiplicar yo el menos 1. Aquí 2 veces voy a multiplicar el menos 1. Hace falta aquí el menos 1. Lo colocamos, entonces tenemos que 1 por 1, 1. Y recordemos que como vamos a aplicar las reglas, signos iguales se vuelven positivos, o lo que se dice, menos por menos nos da más. Seguimos en el siguiente y tenemos que menos 2 elevado al cubo, quiere decir que vamos a multiplicar 3 veces el menos 2. Entonces tenemos menos 2, aquí también nos falta el menos, queremos el menos, entonces tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2. Pero tenemos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Aquí nos queda que menos por menos, en los primeros dos paréntesis nos da más, y nos queda aquí más por menos nos da menos, por eso la respuesta nos queda menos 8. Y así sería lo mismo con la potencia del 5. La base sería menos 5 elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado de 25. Y el último, menos 1 elevado a la quinta potencia, dice que 5 veces vamos a multiplicar ese número y nos va a quedar menos 1. Algo importante, ¿sí?, que observar, que si la base de una potencia es negativa, ¿sí?, el resultado es positivo si el exponente es par. Esto es muy importante. Si vamos a tener un exponente par en una base negativa, siempre el resultado va a ser positivo. Recordemos que los números pares son 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. En cambio, si tenemos un exponente negativo, ¿sí?, tenemos el exponente negativo, nos va a dar una respuesta impar. Eso sí va a suceder cuando tengamos un exponente impar, siempre la respuesta va a ser negativa, ¿sí? Podríamos resumirlo de la siguiente manera, que menos a elevado a la n, cuando n es par, siempre nos va a dar positivo. Y cuando n es impar, siempre nos va a dar negativo, ¿sí? El par va a ser positivo y el impar va a ser negativo. Veamos otro ejemplo. Dice que poder comprobar. Si observamos aquí, en uno nos queda que menos 3 elevado al cubo, dice que es igual a menos, que queda fuera del paréntesis, y 3 elevado al cubo. Y menos 5. Dentro del paréntesis elevado al cuadrado nos queda sin paréntesis más 5 al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Recordemos esa propiedad de que como es un número impar el de arriba, la respuesta nos va a quedar negativa. Y en este caso, como en el segundo ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado es par, nos va a quedar la respuesta positiva, ¿sí? Nos queda 25 positivos y en el anterior nos queda 27. Los exponentes negativos. Cuando tengamos un exponente negativo, en este caso a la menos 1, se puede aplicar su inverso. ¿Qué quiere decir que se va a aplicar su inverso? La vamos a convertir en una fracción. Dejamos con numerador 1 y el valor negativo lo vamos a convertir en positivo aplicando esta propiedad o este inverso. Veamos estos pequeños ejemplos. Dice 7 a la menos 1, 2 al menos 1, menos el cubo, 5 elevado a la menos 2, menos 3 elevado al cuadrado. Tenemos el siguiente, menos 1 elevado a la quinta, y el último, menos 2 elevado al cubo. La potencia de 7 elevado a la menos 1 es el inverso 7. Quiere decir que yo tengo 7 a la menos 1, pues puede quedar igual a un séptimo. Dejamos una fracción, arriba en el numerador nos queda 1 y en el denominador nos queda el 7 ya como positivo. Veamos el siguiente ejemplo para que nos vaya quedando más claro. Entonces tenemos 2 elevado al cubo, es el inverso. Si damos cuenta, el inverso quiere que va a ser 2 elevado al cubo, pero positivo. Para poder realizar eso, aquí vamos a corregir. Aquí tenemos 2 elevado a la menos 3. Para poder realizar eso, entonces dice que lo convertimos en una fracción. Agregamos 1 como numerador
y abajo hacemos el inverso, nos queda 2 al cubo. Y al resolver esto nos queda la respuesta como un octavo, ¿sí? Recordemos que el 3 que está de exponente nos está indicando que 3 veces voy a multiplicar el 2. Y lo mismo sucede con la potencia de 5 a la menos 2. Su inverso es 5 al cuadrado. Entonces tenemos que 5 menos 2 va a ser igual a una fracción que el 1 siempre se va a colocar, no va a cambiar, no va a ser 2, 3, lo que siempre va a ser 1. Tenemos 1, 5 al cuadrado y al resolver nos queda un 25 avos, ¿sí? Y así resolvemos las potencias negativas. Un producto y una potencia. Este es bastante bonito, entonces tenemos que observar que en este caso tenemos base A elevado a la n por base A elevado a la m. Nos indica el igual. Copiamos la base y los exponentes los vamos a sumar. Y los vamos a sumar. Estos 4 ejemplos que están a continuación podemos observar cómo se realiza el proceso. Es un poquito bonito porque cuando es de la misma base, lo que hacemos, copiar la base, entonces tenemos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces copiamos la base que es 2 y sumamos los exponentes. En este caso es 2 más 2 y nos queda 2 elevado a la cuarta potencia. Y al resolver esa potencia, recordemos que el exponente nos indica cuántas veces se va a multiplicar el número. En este caso, 4 veces el 2 nos da 16. En el siguiente tenemos 5 elevado a la cuarta potencia por 5 elevado a la menos 1 por 5 elevado al cuadrado por 5 elevado a la menos 3. Observemos que la base es la misma, la base es 5. Entonces copiamos la base, mero. Tenemos 4 más menos 1. Lo cubrimos con un paréntesis para poder trabajar la regla de los signos. El siguiente sería más 2 que pertenece a la tercera potencia, más, cubrimos con paréntesis también, a la cuarta potencia que es menos 3. Ya operando signos nos queda que 5 elevado a la 4 menos 1, recordemos que más por menos me da menos, por eso me queda menos 1, más 2 que mantiene esos signos, solo operamos más por menos, me queda menos y nos queda 3. Ya, realizando esa operación del exponente nos me queda 5 elevado al cuadrado. Resolvemos eso, nos da 25. Y así es como resolvemos cada una de las potencias que ahí tenemos. Es bastante práctico, solo es de ir teniendo cuidado con los signos. En el cociente. El cociente, recordemos que el cociente es una división y aquí tenemos una división que tiene la misma base, ¿sí? Cuando tenemos la misma base, restamos exponentes, copiamos la base y restamos el exponente que está en el denominador, se resta al numerador. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos en el primero 2 cuartos dividido en 2 al cuadrado. Copiamos la base que es la misma y restamos exponente. Entonces sería 2 menos 4 menos 2, ¿no? Va a ser igual a 2 elevado al cuadrado. Recordemos que el exponente me indica cuántas veces va a multiplicar el 2, entonces 2 por 2, 4. Tenemos el siguiente. En este caso, es algo importante. Aquí tenemos 3 al cubo y abajo no tiene ningún exponente visible. Entonces, cuando no tenga un exponente visible, recordemos que el exponente siempre va a ser 1. ¿Sí? En este caso, por eso nos queda 3, que es la base, y 3 menos 1, ¿sí? Que es el exponente que tiene el 3 de denominador. Entonces, restamos. 3 menos 1 nos queda 2. Entonces, nos queda que 3 elevado al cuadrado es 9. Ah, pero ¿qué sucede si tenemos, en el siguiente ejemplo, tenemos diferentes bases? Lo que hacemos es que agrupamos, ¿sí? Agrupamos
Lo bonito de aquí es que tenemos una multiplicación arriba, entonces podemos agrupar lo que es la misma base, en este caso 2 y 2 y 3 y 3. Esto solo lo podemos realizar cuando tenemos una multiplicación. Si tuviéramos sumas o restas, no podemos realizar esto. Sería otro proceso, pero con este caso, como estamos viendo divisiones y multiplicaciones, nos queda de esta manera. Entonces agrupamos la base 2 y ese que tiene 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 2. Y el siguiente 3, que sería la base, restamos 3 menos 2. Entonces nos queda en el primero 2 menos 2, 2. Menos 2 nos queda 0. Y en el otro 3 menos 2 nos da 1. Entonces recordemos que cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Y 3 elevado a la 1 nos da la misma base. Entonces 1 por 3 nos da 3. Y así vamos agrupando. Potencia y una potencia. ¿Qué sucede cuando tenemos potencia y una potencia? Aquí tenemos la definición. La base A, n por m. Dice que va a ser igual a n por m. En los siguientes ejemplos tenemos el primero que dice que es 2 elevado a la 2 y todo eso elevado al cubo. ¿Sí? En el siguiente tenemos 3 elevado al cuadrado y es todo eso elevado nuevamente al cuadrado. Entonces es sencillo, dice que vamos a multiplicar. Entonces en el primero tenemos que copiamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, entonces 2 por 3 me da 6 y la base sigue siendo 2. Entonces el exponente, recordemos que me indica cuántas veces voy a multiplicar el 2. En este caso 6 veces, y al multiplicar 6 veces 2 por 2 nos da 64. En el siguiente ejemplo tenemos que 3 elevado al cuadrado dentro de paréntesis y todo eso elevado al cuadrado. Entonces realizamos lo mismo, copiamos la base que es 3 y multiplicamos 2 por 2, me da 4 y 3 elevado a la cuarta, 81. Y así es como vamos trabajando cuando es en potencia con una potencia. Ahora, si tuviéramos en paréntesis, solo se distribuye el exponente en cada una de las bases. Si tenemos una fracción elevada a la potencia, dice que se distribuye la potencia en cada uno, tanto en el numerador como en el denominador. Veamos los siguientes ejemplos. 3 ejemplos sencillos. ¿Sí? Dice 2 tercios elevado al cubo va a ser igual a 2. Si observamos aquí tengo 1 por 3. Recordemos que si la base no tiene un exponente visible, siempre va a ser 1. Por eso estamos multiplicando aquí 1 por 3. Y lo mismo sucede en el denominador. No tiene un exponente visible, entonces es 1. 1 por 3, 1. 3, perdón. Entonces tenemos 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Veamos los otros dos ejemplos. Entonces, los otros dos ejemplos tenemos 5 tercios elevado al cuadrado. Y aquí observamos lo mismo, que como no tenemos un exponente visible va a ser 1. Entonces 1 por 2 me da 2 y en el denominador 1 por 2 me da 2. Aquí hay vamos a corregir esto, ¿sí? Entonces tenemos que aquí me va a dar 2. Entonces mi respuesta aquí no sería 27, aquí sería mi respuesta 9, ¿sí? Corrijamos eso. Entonces me quedaría 9. Ahora, en el siguiente tenemos lo mismo. Tenemos 3 elevado a la cuarta, entonces recordemos, con un exponente visible nos queda 1 por 4, entonces sería 3 elevado a la cuarta, y en el denominador 2 elevado a la cuarta, y resolvemos 3 elevado a la cuarta, 81, y 2 elevado a la cuarta, 16. 16. Y por último, tenemos cuando vamos a tener un exponente negativo. Cuando tenemos un exponente negativo, vamos a aplicar su inversa. ¿Qué quiere decir? Que el denominador, vamos a pasar al numerador y el numerador al denominador. Veamos unos ejemplos. Tenemos los siguientes ejemplos, ¿sí?
tenemos 2 por 3 elevado a la menos 3. Como aquí vamos a aplicar la propiedad de que si tenemos dos números multiplicados elevado a la potencia, se distribuye el exponente en cada una de las bases. En este caso sería 2 a la menos 3 por 3 elevado a la menos 3. Pero nosotros lo que queremos es trabajar con números positivos. Para hacer eso aplicamos el inverso en el primero. Tenemos 1 dividido 2 tercios. Damos cuenta que ella se vuelve positivo el 2 a la menos 3, pero aplicando la inversa. Y lo mismo sucede con el siguiente. Colocamos 1 como numerador y el denominador solo lo cambiamos de su signo y resolvemos. Y al resolver cada uno de las fracciones, observemos que el numerador siempre nos va a dar 1, porque hacer 1 por 1 por 1, entonces va a dar 1. Solo que nos va a dar diferente va a ser el denominador, que en este caso toda la respuesta es 1 partido 216avos. Tenemos los últimos dos ejemplos, 3 ejemplos. Entonces aquí tenemos 1/3, aquí observamos que es una fracción, 1/3 elevado a la menos 1. Entonces distribuimos el menos 3 en cada uno de ellos, tanto en el numerador como el denominador. Me queda 1 elevado a la menos 3 y 3 elevado a la menos 3. Lo que hacemos es de que invertimos el denominador en el numerador y el numerador al denominador. Por eso es que nos queda 3 elevado al cubo y 1 elevado al cubo. Y 3 elevado al cubo 27 y 1 elevado al cubo nos da 1. Y recordemos que todo número dividido entre 1 nos da la misma cantidad. Entonces 27 dividido 1 nos da 27. Observemos el penúltimo. En el penúltimo tenemos 5 sextos. Realizamos lo mismo. El menos 2 se aplica al denominador y al numerador. Para que se vuelvan positivos, los invertimos. Quiere decir que el denominador pasa a ser numerador y el denominador pasa a ser numerador. Esto nos permite que las potencias que tenían exponente negativo se vuelvan positivos. Entonces, 6 al cuadrado, 36, y 5 al cuadrado, 25. Y así es como trabajamos cuando tenemos exponentes negativos. Observemos el último. El último dice menos 3 a la menos 2, ¿sí? Y el denominador 2 a la menos 2. Aquí es bien importante. Observemos que protegemos entre paréntesis el menos 3 elevado a la 2. Y el denominador, como no tiene signo negativo, lo escribimos sin paréntesis. Ahora, invertimos para que el exponente se vuelva positivo. En este caso, el numerador, que es menos 3 elevado a la menos 2, pasa a ser denominador, y observemos que no se le quita el paréntesis, ¿sí? Porque el cuadrado le está aplicando tanto al número como al signo la multiplicación de la potencia. Y el denominador, que es 2 a la menos 2, pasa como numerador, nos queda 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado nos da 4. Y tenemos que en el último, menos 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9. Recordemos que como es un exponente par, una base negativa, siempre nos va a dar un número positivo, ¿sí? Recordemos hacer reglas que son fundamentales para operar potenciación.